Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, como habíamos programado, como lo habíamos anunciado en nuestras historias de este perfil. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Qué ansiosos que estamos por escuchar la información que hoy vamos a compartir. Es una información muy importante, muy crucial con respecto a lo que tiene que ver con la historia de algo que es para muchos una fuente de ingresos, un descubrimiento muy agradable en la historia de nuestros países de Latinoamérica y sobre todo en la economía de estos. Entonces, bienvenidos a Skills Lab, soy el coach JP y ¿sabías que el boom de los call centers o BPO en Latinoamérica no fue una casualidad? Porque no lo fue en realidad. Es una estrategia global pero con impacto local y profundo. Es decir, esto todo el tiempo ha sido una estrategia que ha captado la atención de muchas personas, muchos ciudadanos dentro y fuera de Latinoamérica, de hecho, aunque el tema de hoy nos cobija a todos nosotros los latinos, ¿verdad? En ese sentido, vamos a estar hablando de la historia del BPO y los call centers en Latinoamérica, cómo se fundaron, quién fue el que trajo esta idea, quiénes son los precursores de este movimiento que le ha dado trabajo y ha aportado a la macroeconomía de todos los países desde muchos años atrás, no desde hace 2, 3, 5 como muchos piensan que es. Nuevamente, bienvenidos, que vamos a estar compartiendo esta información, como lo decía, en la historia. Y es importante que nosotros podamos abrazar esa información y podamos compartirla también con las personas que en este preciso momento están en búsqueda de un trabajo en esta industria, ¿ok? ¿Cuáles son los pros y los cons? ¿Cuál es la historia detrás de todo esto? ¿Por qué esta industria es tan amada pero a la misma vez es tan odiada? Como todo, ¿verdad? Como los deportes, como la cultura, como las religiones. Todo esto tiene que ver, ¿verdad? O envuelve al ser humano y el ser humano como tal es un ser humano que es complejo, ¿verdad? Somos complejos por naturaleza. Bienvenidos Gloria, bienvenidos Linda, Marvin, Charlie, todos los que se están conectando en este momento, todos ustedes que necesitan obtener esta información, vamos a hacerlo de una manera muy acertada y asertiva a la vez, ¿ok? Entonces, ¿sabías que el boom del BPO o call centers en Latinoamérica no fue una casualidad? Porque en realidad no lo fue. Es una estrategia global, pero con impacto local profundo. So let's break it down juntos, ¿ok? Vamos a hacer un breakdown de todo esto para que podamos tener esa información de primera mano con personas que vivieron esta industria o entraron a esta industria, fueron parte de esta industria desde hace muchos años atrás, ¿ok? Soy el coach JP, esto es Skills Lab. Si te estás uniendo en este momento y no pudiste escuchar el contenido o el tema del día de hoy, es precisamente la historia del BPO o call centers en Latinoamérica, ¿ok? Bienvenidos, buenas tardes para todos, espero que la estén pasando bonito el día de hoy. Antes de entrar en materia con el tema que nos importa a todos el día de hoy, el cual estuve anunciando por medio de las historias de este perfil, quiero compartir con ustedes palabra que da vida, palabra que nos va a animar a este proceso, ya sea de conocimiento, de estudio o de desarrollo personal y profesional, ¿ok? Para que podamos tener esa energía, esas baterías que necesitamos desde el inicio, ¿ok? Quiero compartir este versículo de Isaías, capítulo 2, versículo 3, que cita de la siguiente manera. Y se levantarán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, y caminaremos por sus sendas. Amén. Relacionado con el tema del día de hoy, el cual es historia del BPO en Latinoamérica y su impacto económico, su impacto macroeconómico, de hecho, ¿ok? Entonces, bienvenidos nuevamente a todos, bienvenidos Jimmy, espero que estés bien, mi amigo, mi hermano. Bienvenido Sotelo, bienvenido Luis. Gracias por conectarte, por estar pendiente a todas estas sesiones y por ser parte de nuestro grupo de personas que se enfocan en desarrollar esas habilidades que les van a permitir desarrollarse ya sea en sus trabajos actuales o bien hacer la transición, como decíamos al inicio, a esta industria maravillosa del BPO. Ok, cabe señalar una reseña histórica para dar contexto a todas las personas que en este momento se están uniendo. Ha habido siempre una relación odio y amor o amor y odio entre los colaboradores del BPO, en los call centers, y también la parte
¿verdad? Interna, la parte que integra los call centers, la parte que desconoce los call centers también, la parte que desconoce la industria, porque la industria no es solamente un call center como tal, sino también hay muchas posiciones y muchos departamentos en los cuales, joven, te puedes desarrollar como profesional, ¿ok? Y eso es lo que vamos a estar hablando en este perfil. El día de hoy solamente vamos a hacer una reseña histórica del impacto en Latinoamérica y en la macroeconomía de los países de Latinoamérica, de hecho, ¿ok? Iniciamos diciendo que a inicios de los años 80 y 90, con esa necesidad que tenían las empresas norteamericanas de buscar cómo reducir los costos, ¿verdad?, de sus operaciones, buscaron una manera práctica de poder hacerlo. Y es ahí donde comienza la idea, un brainstorming de lo que luego ahora llamamos BPO, que pronto va a ser llamado también BPX, ¿ok? Y vamos a estar dando actualizaciones al respecto, porque es importante que tengamos en cuenta que luego de ser un BPO, tal cual, se está transicionando poco a poco para ser un BPX, ¿ok? Vamos a ver de qué trata eso también. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema, el cual es BPO y el impacto económico en Latinoamérica, en qué ha contribuido, cuál ha sido el impacto global que ha tenido en nuestros países de Latinoamérica, ¿ok? Entonces, como les decía, a inicios de los 80s y 90s, las empresas en Estados Unidos se vieron en la necesidad de reducir esos costos y al tener esa necesidad comenzaron a hacer esquemas de trabajo y plantearse la situación o sus proyecciones de una manera muy distinta a lo que comúnmente muchas empresas solían hacer en el pasado, ¿ok? El ejemplo más claro de la transición y el impacto económico se dio cuando se dieron cuenta que la mano de obra o pudieron investigar o llegaron a la conclusión mediante estudios de mercado que fuera de los Estados Unidos podían contratar mano de obra que independientemente de la proficiencia del inglés, es decir, que no fuesen o no sonasen como un nativo del idioma, siempre iban a tener ese aliciente, esa necesidad, ¿verdad? O ese impacto de comunicación, independientemente de que no fuese tan claro como lo haría un norteamericano, ¿verdad? Entonces, países como India y Filipinas fueron los dos primeros nichos que estos empresarios norteamericanos comenzaron a ver como un potencial nicho, el cual les iba a ayudar a reducir esos costos de operaciones y podía ser muy asertivo o muy acertado al momento de ejecutar sus operaciones, ¿ok? Entonces, independientemente, como decíamos, del idioma y si no eran nativos del idioma y su proficiencia no estaba en el punto, estos dos países, tanto Filipinas como India, fueron los primeros o los innovadores en iniciar con esto del BPO en Latinoamérica, ¿ok? BPO, y ustedes se podrán estar preguntando, ¿y qué significa, coach, BPO? It's simple. BPO stands for Business Process Outsourcing, ¿ok? ¿Qué significa? Proceso de negocio de terciarización, es decir, vamos a hacer una terciarización del negocio para que nuestros costos bajen y que podamos tener más amplitud al momento de ejecutar algún proyecto interno, ¿ok? Esa es la idea principal con la cual nacen estos centros de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué costos bajos? Zonas horarias convenientes y talento disponible. Precisamente por eso, porque eso buscaba, era uno de los objetivos, inteligentes que buscaba el BPO, ¿verdad? O las empresas que estaban ejecutando el BPO en ese momento. Es decir, esto no inició hace 5, 10, 20 años. Esto ya tiene casi 40 años de existencia, con la diferencia que no había tanta expansión en el mundo como lo hay ahora, ¿ok? Entonces, hablando puntualmente de los primeros BPOs, vamos a ser claros y directos. En Latinoamérica, ya habíamos dicho que Filipinas e India fueron los dos primeros países que integraron esta ola del BPO en todo el mundo, ¿no? Pero en Latinoamérica, que es el tema del día de hoy, precisamente en la década de los 90, cuando México y Costa Rica fueron los pioneros de este movimiento. Hablando de que en México, obviamente, dada la tecnología o el desarrollo tecnológico de ese país, ¿verdad? Tal vez no al nivel de los Estados Unidos mismos, pero ya contaban con esa tecnología y con esos recursos, con ese capital humano y sobre todo con los recursos tecnológicos para poder arrancar, ¿verdad? Y ser ellos los innovadores, ser ellos los pioneros alongside with Costa Rica, right? Porque cuando ya se unieron estos dos, comenzó a tener posición el BPO tanto en Norteamérica, aparte de Estados Unidos, y también Centroamérica, representado por Costa Rica. Entonces, haciendo una pausa acá, a sus inicios, la mano de obra
fue también tomada en cuenta. El costo por mano de obra, tanto en Norteamérica con México, ¿verdad? Hay países como México, Guatemala, y también con a Costa Rica en Centroamérica, siendo Costa Rica el que inicialmente fue el pionero, pero a la misma vez con una mano de obra un poco elevada, un poco alta, ¿ok? Cara, en términos más sencillos. En los años 2000, por ejemplo, la expansión se dio a Sudamérica con Colombia. Entonces ya el BPO estaba expandiendo operaciones, no solamente en Norteamérica, Centroamérica, sino en Sudamérica, con países como Colombia. Se integró en El Salvador también, porque había mucha gente, mucho capital, muchas personas que estaban ya en el paquete de ser bilingües. En muchos de nuestros países, por ejemplo, y este es un tema muy delicado, pero es parte de la historia del BPO, muchas de las personas que iniciaron esta industria eran personas que habían regresado a su país de una manera tal vez no tan agradable, ¿verdad? Para no entrar en términos directos, habían regresado a sus países de una forma tal vez no tan agradable, forzosa, ¿verdad? Como lo vivimos hoy en día también, ustedes lo han visto en las noticias. Y estas personas fueron los pioneros que iniciaron estas operaciones de outsourcing en nuestros países de Latinoamérica, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco porque Centroamérica se vio afectada no solamente con Costa Rica y El Salvador, sino también entraron al juego Guatemala y Nicaragua, ¿ok? Y es ahí donde nosotros vamos a concentrar nuestros esfuerzos, en Latinoamérica como tal. ¿Cuáles fueron esos factores claves, chavalos, que llevaron a esta industria al éxito? Factores principales, cruciales, diría yo. Proximidad geográfica con Estados Unidos, obviamente estamos en el mismo continente, eso lo hizo un poco más fácil, como ustedes podrán saber, ¿verdad? Afinidad cultural e idioma. Había cierta afinidad cultural y manejo del idioma de una forma muy fluida. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, esto inicia, y este va a ser otro live que vamos a tener porque vamos a hacer una cronología de todos los BPOs que entraron a Nicaragua a mediados de los años 2000, ¿ok? Es importante que sepamos que esto no inició hace 10, ni hace 5, ni hace 2 años, ni hace 20. Esto inició hace más de 30, 40 años y en Latinoamérica ya cuenta con más de 20 años de operaciones. Entonces es importante mantener o tener en cuenta esa fecha, ¿verdad? ¿Por qué también fueron factores claves los puntos como Centroamérica y Norteamérica? Incentivos fiscales para atraer inversión extranjera. Es importante que tomamos o que hayamos puesto nosotros como atención eso de la asistencia o inversión extranjera fiscal se dio también porque habían ciertos beneficios en conexiones macroeconómicas que le permitían a los BPOs poder integrar o ser parte de un país y tener ciertos beneficios. Entonces, desde esa esquina, desde ese ángulo, se le hizo más fácil a los países poder hacer tratos mediante zonas francas que eximieran de algunos impuestos y algunos beneficios adicionales que hacían o hicieron en aquel momento, en aquel entonces, más atractivo el negocio, ¿ok? Entonces, para hablar un poco y antes de entrar en términos ya estadísticos, porque les traigo información muy interesante, chavalos, que les va a interesar con respecto a esta industria. Hablemos un poco acerca de la diferencia entre call center y BPO. ¿Será lo mismo un call center y BPO? ¿Qué dicen ustedes? Comenten, dejen un comentario acá y díganme o compartan si ustedes creen que un call center y BPO es lo mismo, ¿ok? Quiero hacer una breve explicación. Creo que muchos de ustedes ya conocen esto, ya tienen conocimiento de estos términos, pero no está de más recordar que un call center, solo voz, ¿verdad? En el caso de los call centers, que son solo voz de entrada y salida, es decir, de llamadas recibidas y llamadas hechas, ese es el concepto básico de ellos. Pero en cambio, un BPO es múltiples áreas, ya sea de servicio al cliente, finanzas, reclutamiento, recursos humanos, entre otras, integradas dentro de la empresa, ¿verdad? Y estas son prácticamente un componente vital para lo que es una estructura completa o integral de servicios, ¿verdad? Que es la diferencia entre solamente un segmento, como es el call center, al BPO como tal, que es una estructura integral, ¿ok? Para tener una pequeña diferencia entre esto. Ahora, call center is just one piece of the puzzle, como les acabo de decir. It's just one piece of the puzzle. Es decir, solamente una piecita de todo ese rompecabezas que tenemos. The whole puzzle is a BPO. Esa es otra descripción que les puedo dar. Call center, a piece of a puzzle. BPO, the whole puzzle. ¿Ok?
En BPO you can grow faster, es decir, que podés ir al BPO, iniciar en el BPO y podés crecer rápido si te lo propones. Si entras con esa disposición, con ese positivismo, vas a tener el impacto que vos estás esperando en tu carrera profesional, ¿ok? So if you want to join a BPO, you can grow faster, develop more skills, and jump into new roles, ¿ok? Es decir, crecer dentro de la organización y poder desarrollarte y poder maximizar todo tu potencial para que puedas tener eso en cuenta. Ahora entremos en detalle, qué es lo que nos compete el día de hoy en este live, y es cuál es el impacto económico de los BPOs en Latinoamérica en el caso de Latinoamérica es en los últimos 20 años, ¿ok? Hablemos un poco de eso entonces, pero hagamos una pausa y felicitemos o saludemos acá a Juaco, saludemos al Flaco, saludemos a todos los que se están conectando en este momento. Gracias por unirse, compartan este contenido, denle seguir a la cuenta, denle corazoncito al contenido para que sigan teniendo más tips de cómo conseguir un trabajo que te pague, que te remunere bien y que tengas beneficios que te van a ayudar a crecer como persona, como profesional y puedas tener estabilidad económica en tu vida, ¿ok? Veamos el impacto económico que han causado ha causado, mejor dicho, el BPO en Latinoamérica, ¿ok? Vamos a ver, número 1. Miles de empleos para jóvenes sin experiencia previa, ¿ok? Arranquemos diciendo eso, que es importante porque a veces los trabajos de capital local se ponen bien picky y entonces quieren que tengas un degree en esto, un degree en aquello, un master en esto, un bachelor degree en esto y entonces se pone un poco complicada la cosa porque si yo no he terminado mis estudios, no puedo entrar, por ejemplo, a un banco local, de capital local. Tengo que tener una licenciatura, una ingeniería, por lo menos, para poder ser parte de esto. En el caso de los BPOs, esto es una de las fortalezas grandes que tiene. ¿Por qué? Porque miles de empleos para jóvenes se dan día a día, ojo, día a día, sin experiencia alguna y sin haber completado la universidad. En algunos casos sin haber completado la secundaria, ¿ok? Algunos contact centers que están hiring people without any experience and without any diploma, ¿ok? Any certification whatsoever, ¿ok? Entonces, ese es el número 1. El número 2, aumento del ingreso per cápita en zonas urbanas. Eso ha ayudado a que este ingreso per cápita haya aumentado en los últimos 15, 20 años en Latinoamérica. Nuevas ciudades emergen como hubs tecnológicos, es decir, yo tengo un nicho en Managua, por ejemplo, que es donde me ubico, en Managua, Nicaragua, es donde están la mayor fuerza de trabajo, en el caso de Nicaragua, en el caso de Costa Rica, San José, en el caso de Tegucigalpa, en el caso de Honduras, perdón, es Tegucigalpa, entre otras ciudades de Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso ha generado que las ciudades también se vuelvan parte de la ecuación cuando se trata de este tipo de expansión global por parte del BPO. Una que es muy atractiva y es atracción, valga la redundancia, de inversiones y expansión de infraestructura digital. Eso también forma parte ahora de la ecuación de los BPOs. Ahora, hablemos de números, porque a ustedes les gustan los números, ¿verdad? Y les gusta hablar de esas situaciones que también son importantes que tomemos en cuenta. Entonces, la industria del BPO, por ejemplo, generó más de 3.5 millones de empleos directos en Latinoamérica desde 2023 hasta la fecha. Voy a volver a leer el dato. 3.5 millones de empleos directos en Latinoamérica desde el 2003 a la fecha. Es decir, en los últimos 2 años hemos tenido 3.5 millones de empleos en todo el BPO en Latinoamérica. ¿Cuál es la aportación, por ejemplo, en el PIB? En el Producto Interno Bruto? Hablemos de Colombia primeramente. El sector BPO en Colombia representó el 3.6% del PIB en el año 2022. Y aquí quiero hacer una pausa. Y es que yo decía en el previo del día de ayer en relación al amor y el odio. De eso vamos a estar haciendo un live también con respecto al tipo de relación que hay entre los colaboradores y el BPO como tal. Hay una tipo de relación Cristiano Ronaldo y Messi, como Yankees de Nueva York en Boston Red Sox, como Real Madrid y Barcelona. Hay una rivalidad, hay una tendencia, ¿no?, a tener ese sentimiento de amor y odio a la vez con respecto a esta industria. Entonces quería hacer esa pausa para decirles que vamos a estar haciendo en vivos y contenido también que tiene esa información
que te va a permitir a vos salir de ese bias que tenés ahorita. Because right now you have a bias. So people tell you, hey, listen, I've heard that call centers in Nicaragua are doing great. But you know what? I've heard that there's very stressful situations around there. And I wouldn't want to be part of that process together, right? So, en ese sentido, vamos a estar compartiendo información vital para que puedas tener un poquito más de visión and when it comes to how to join a call center, why to join a call center, what the best practices are and all this stuff, okay? Ahora, eso es Costa Rica en el 2022. Ahora hablemos de, Colombia en el 2022. Ahora hablemos de Costa Rica. El 50% de las exportaciones de servicio vienen del sector BPO, acorde con el CINDE, okay? Esto en el año 2023. Igual, esto está que inició hace 20 años, 15 años en el caso de Nicaragua, y esto eleva las oportunidades macroeconómicas de los jóvenes que buscan empleo en esta modalidad de BPO. ¿Okay? Ahora hablemos de Nicaragua. Más de 12,000 empleos formales generados en Managua solamente por el sector, con un crecimiento anual del 8 al 10% en los últimos 5 años. ¿Okay? 8 a 10% en los últimos 5 años. Estamos hablando que son 12,000 empleos formales, ¿ok? En 12,000 empleos formales, esto contribuye a la macroeconomía del país de una manera muy, muy, muy directa, ¿ok? Es importante que tengamos eso muy en cuenta, ¿ok? Porque a veces hablamos en el aire y comenzamos a criticar y decir que no, esta industria es muy estresante, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo esos datos para que ustedes puedan tomarlos en cuenta. Ahora, ¿qué ofrecen estos centros de trabajo para los jóvenes sobre todo? Más oportunidades sin título universitario, ¿ok? Y aquí quiero hacer una pausa porque aquí no vamos a promover el no estudiar, ¿ok? Si puedes seguir estudiando en la universidad, anda, you go ahead and do it. Complete the task, ¿ok? You have to complete the task currently, ¿ok? Tenés que completar el task acorde. Es decir, si tenés la oportunidad de estudiar en la universidad, hazlo. Si no has terminado la universidad, esta es una muy, muy, muy práctica opción para poder generar ingresos en dólares y trabajar en la industria del BPO aún no teniendo un título universitario, ¿ok? Por eso quería dejar eso claro, porque acá no incentivamos el no estudio, al contrario, nosotros incentivamos a los jóvenes que puedan completar sus estudios acorde, ¿ok? Entonces, inserción laboral para mujeres. Ojo, mujeres que están en este momento conectadas acá. Inserción laboral para mujeres. En algunos países hasta del 65% del personal del BPO son mujeres jóvenes. Y al día de hoy, por conocimiento de causa, les puedo decir que más del 65%, como dice acá, eso puede andar en 70% incluso, de la población mujer, es decir, female, within the BPO industry right now. Es decir, las mujeres son las que they run the business. Por un varón o por un hombre en una empresa BPO existen o hay en la población de 4 a 5 mujeres trabajando. Entonces, eso ha ayudado a que la mujer también se integre a esta ecuación que es muy productiva y que ha dado mucho, mucho trabajo, muchos beneficios, mucho que decir y mucho que hablar en nuestros países de Latinoamérica. Hablemos ahora un poco del crecimiento, el crecimiento que tiene esta industria, ¿verdad? Y que es palpable, que lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos sentir en este sentido, ¿ok? Crecimiento de infraestructura digital y educación técnica. Es importantísimo tener un crecimiento en infraestructura tecnológica. Eso es algo grandioso para todos los países de Latinoamérica, ¿ok? Vamos a dar algunos datos de Sudamérica. En el caso de Bogotá, Medellín y Barranquilla, que son 3 ciudades de Colombia, son centros estratégicos del BPO, ¿ok? Yo tuve la dicha, la bendición de conocer Barranquilla, Colombia, en el año 2023, hace 2 años estuve en ese maravilloso país y les puedo decir que ahí la industria del BPO está a 1000. Ahí están en un desarrollo, esto comenzó hace 20 años en Latinoamérica y el BPO en Barranquilla, Colombia está corriendo full. Está compitiendo y probablemente sea uno de los punteros en Latinoamérica when it comes to delivering the best customer service possible. ¿Ok? Entonces, más de 700 empresas del sector operando en el país, en Colombia, ¿ok?
700 empresas operando en Colombia, en el BPO. En el año 2023, por ejemplo, Colombia exportó más de 1 millones en servicios de outsourcing pro Colombia. ¿Okay? Entonces es importante que nosotros no tengamos tanto bias con este proceso. A veces las personas se dejan guiar por los comentarios negativos que han escuchado acerca del BPO. BPO, ya lo dijimos al inicio, no es lo mismo que call center. Call center is part of a BPO and BPO is the whole thing. ¿Okay? Es todo el puzzle. El call center is just a piece of a puzzle. ¿Okay? Inversión extranjera directa en BPO con un aumento del 30% en 2 años post pandemia, es decir, cuando la pandemia golpeó a finales del 2019 e inicios del 2020, esta era una opción muy sólida y práctica, ¿verdad? Sobre todo porque algunas empresas decidieron enviar a sus colaboradores a trabajar desde casa y eso le permitió una profundidad, reducir los costos e incluso tener mejor operatividad, ¿verdad? Operatividad, ¿verdad? Y hizo también que algunas empresas lograran desarrollar ese nicho de trabajos híbridos, trabajos remotos, entre otros. Entonces es importante que nosotros podamos darle el lugar que se merece a esta industria, ¿ok? Eso solamente con Colombia. Ahora hablemos un poco de Costa Rica, porque Costa Rica fue parte de este proceso también, ¿verdad? De este proceso de crecimiento, o ha sido parte de este proceso de crecimiento desde el inicio. Y es que Costa Rica, por ejemplo, reconocido por su talento calificado, especialmente en áreas técnicas de IT. Los ticos son muy buenos en tecnología, Information Technology, IT como le llamamos comúnmente. Sede de empresas como IBM o HP, Amazon, entre otras, ¿verdad? Son la sede o cuna en Centroamérica de estos gigantes de tecnología. El país tiene más de 180 compañías de servicio, 180 compañías de servicio, acorde con el CINDE en el año 2023. Es decir, que 2 años después, estos números pueden ser más inflados en este momento, ¿ok? Son positivos en todo sentido. Y esto ha generado una alta inversión en educación técnica y bilingüismo también, como llamamos, ¿verdad? En esta parte técnica del proceso profesional que tienen todos los jóvenes. Ahora, ustedes pueden estarse preguntando, hey, coach, ¿y solo jóvenes pueden aplicar en esta industria? Vean, the beauty of this is that every one of you guys can apply for it, even if you're 40, 50 or 60. No importa si vos tenés 40, 50 o 60 años de edad. Esta industria no menosprecia, no minimiza, no discrimina la edad. No discrimina ningún tipo de condición física que puedas tener o mentalidad que puedas tener hacia la vida misma. Eso es parte de las maravillas que tiene o las oportunidades que puedes encontrar en esta maravillosa industria del BPO. Hablemos ahora de Nicaragua, ¿verdad? Muchos nicaragüenses pueden estar viendo acá, de hecho la mayoría son nicaragüenses, y están pendientes de qué podemos decir o qué vamos a decir acerca de Nicaragua. BPO en Nicaragua. ¿Qué pasó en Nicaragua, coach? A ver, contanos, ¿cuál es la historia? El día de hoy no vamos a hablar específicamente de la historia y los nombres de los call centers que empezaron. Eso lo vamos a dejar para otro live, ¿ok? Pero sí podemos hablar que el BPO en el sector clave en crecimiento sostenible desde el año 2005 en Nicaragua. Y sí, desde el año 2005. Para los que no sabían, muchos de nosotros creemos que todo comenzó con el antiguo Citel en el 2008. No comenzó con Citel. Comenzó con otros que vamos a mencionar más adelante, ¿ok? Ya este nombre incluso de Citel ya ni existe. Ahora es Foundever, ¿ok? Managua se ha consolidado como hub emergente gracias a programas bilingües y apoyo en zonas francas. Es importante que tengas eso en cuenta también, porque el crecimiento que ha tenido ha generado este interés no solamente en las personas que al inicio fueron parte de un proceso porque manejaban el inglés de una manera flawless. They had a C1, C2 proficiency in English, so that's why they turned into monsters, taking calls and managing people. Pero en este caso, ahora los jóvenes que están estudiando, por ejemplo, los jóvenes que están recién graduados, son parte de este proceso también. Entonces las empresas como Foundever, ya les decía, antes Citel, Concentrix también, IBEX, entre otros, han establecido operaciones en este país centroamericano, ¿verdad? Muy sólidamente. Ellos son los que más tienen esa presencia y más tienen
esos beneficios y esa promoción, ese marketing que día a día podemos ver tanto en banners como en marketing, digital marketing, o podemos verlo también en social media and all stuff. Eso es lo que ha permitido que tengan ese auge, ¿verdad? Salarios iniciales más competitivos que otros sectores tradicionales. Eso de entrada. Yo recuerdo en el año 2009 hubo una huelga por parte de algún sector de educación superior aquí en el país porque es que estos jóvenes en los call centers tenían un ingreso por encima del que ellos tenían en la universidad. Y eso fue un tema de debate, ¿verdad? Porque al inicio no había una aceptación tal cual en los países de Latinoamérica de cómo podía ser posible de que jóvenes y profesionales que habían estudiado por muchos años estaban devengando un salario inferior al que estaban haciendo los jóvenes en un call center. Ese es otro tema, ¿ok? Yo ya tengo la agenda bien planteada para que podamos hablar de ese tema y de otros por acá. Cerremos ahora con República Dominicana, que también es parte de la ecuación. Pero vamos a hablar también de El Salvador, ¿ok? No ha terminado esto le falta todavía. República Dominicana y El Salvador todavía nos quedan en la ecuación. Santo Domingo, la capital de República Dominicana, lidera en volumen de operaciones en Latinoamérica. Turismo más BPO, es decir, ellos hicieron una fórmula o generaron esta fórmula de turismo más BPO que es para muchos una fórmula ganadora, una fórmula que se puso las pilas desde un inicio. ¿Okay? Entonces estamos hablando que más de 100,000 empleos directos generados por la industria de los contact centers al año 2023 por AIRD. ¿Okay? Ese es el source de esta información. También el reconocimiento internacional que tienen por su servicio al cliente en inglés y en español. Muchos de nosotros creemos o tenemos en mente que solo en Centroamérica se han dado estas operaciones, pero no, ya podemos ver que en Sudamérica y parte del Caribe también se ha desarrollado esta industria tal cual. Guatemala, que es parte también de Norteamérica o Centroamérica, como le quieran llamar ustedes, y El Salvador, se destacan por su agilidad en servicios financieros y soporte técnico. Soporte técnico y banca, ¿ok? Programas públicos de inglés intensivo han capacitado a miles de jóvenes en El Salvador y Guatemala para entrar en este sector del BPO también, ¿ok? Guatemala exportó, por ejemplo, más de 250 millones de dólares en servicios a través del BPO en el año 2023, lo cual es una locura, 250 millones de dólares. Entonces es importante que todos ustedes jóvenes que están conectándose en este momento, Juan, Ada, Deyanira, Peña y todos los que están o se han conectado y se conectaron desde el inicio, es importante que tengamos conocimiento de la historia, de la cronología, del impacto macroeconómico y de los beneficios que podamos tener una vez que nosotros integremos o formemos parte del BPO industry. ¿Okay? El BPO is a great opportunity for you guys to develop yourselves as professionals. Es importante que ustedes tomen en cuenta esta parte, ¿verdad?, de la historia y los beneficios para que puedan proyectar esa visión que tienen como jóvenes, esa visión que les va a permitir poder alcanzar esas metas como jóvenes profesionales que tienen, ¿ok? Se habla mucho, y con esto vamos a ir cerrando, se habla mucho del amor y el odio con el BPO. Yo les puedo decir con conocimiento de causa o causa de conocimiento o por experiencia propia que ha sido una bendición para mí y para toda mi familia, ¿ok? Sí hay sus partes duras, sí hay sus partes críticas, sí hay cosas que mejorar, sí hay personas que no son tan agradables, sí existen procesos que son inhumanos, entre otras cosas, pero al final del ejercicio creo que es positivo, ¿no? El resultado en la balanza son más cosas positivas que negativas que nos podamos llevar de esta maravillosa industria que viene operando desde los últimos 20 años en Latinoamérica, como les decía, siendo Costa Rica y México los dos pioneros en este rubro. Soy el Coach JP, gracias por conectarte live el día de hoy. Síguete conectando, voy a seguir anunciando los lives en mis historias para que podamos seguir compartiendo no solamente historia del BPO, sino también buenas prácticas y vamos a darle chance a muchos de ustedes para que puedan tener asesoría gratuita para poder obtener su primer trabajo en el BPO o poder obtener, mejor dicho, una promoción dentro del BPO, porque a veces hay personas que no quieren salir de su zona de confort y quieren estar siempre haciendo lo mismo. Vamos a ayudarte para que salgas de esa zona de confort y puedas sacarla del estadio, ya sea en otra oportunidad o en otro puesto
o en otra empresa, ¿ok? Así que estate pendiente de los histories que vamos a estar subiendo en este profile. Gracias por tener esa disposición. Gracias por conectarte y por estar pendiente de estos lives que vamos a estar haciendo constantemente. Solamente estate pendiente de las historias para que puedas saber la hora y la fecha. Ahora, quiero cerrar con esto. Vos no estás aquí solo para contestar llamadas. Eso es un paradigma, ¿ok? Esto no es solamente para contestar llamadas, es para construir tu carrera con visión, ¿ok? Ese es el pensamiento que te dejo. Si también empezaste en el BPO o estás aplicando al BPO, déjanos un comentario acá. Danos tu experiencia, compartinos esa experiencia, ya sea buena o mala. Dale al corazoncito, dale a seguir esta cuenta, compartilo con tus amigos que vamos a estar dando toda esta información de gratis, un acompañamiento de gratis, asesorías, clínicas, entrevistas, todo eso lo vamos a estar haciendo por acá para ayudarles a ustedes a conseguir ese tan primer trabajo anhelado en el BPO. Soy el Coach JP, espero que les haya servido y que haya sido de mucho provecho, que tengan una bonita tarde de martes, que Dios los bendiga y nos seguimos viendo. Hasta la próxima.